Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, después de haber hecho nuestro resumen del segundo libro de Reyes, capítulo 18, de los primeros 8 versículos, nosotros hemos visto ya cuál era el éxito de Ezequías. Y el éxito de Ezequías era haber puesto en Dios su esperanza. Al haber puesto toda su esperanza delante de Dios y no apartarse de él, lo que va a pasar es que no hubo otro rey como él antes ni después, ¿no? Y él buscaba agradar a Dios, buscaba servir a Dios, él buscó quitar los lugares que habían sido puestos por su padre, las imágenes de acera, los símbolos de acera, todo aquello que pudiera ser un ídolo para el pueblo y para él mismo, él termina quitándolo y busca agradar a Dios. Y de hecho vimos la semana pasada y en nuestro resumen que después de esto, dice el verso 7 que el Señor estaba con él y a donde quiera que salía, prosperaba. Y esta palabra prosperidad es bien interesante porque muchas veces la confundimos con que todo nos salga bien. Y entonces aquí vamos a encontrarnos con que la prosperidad de Ezequías no era que todo le saliera bien, que tuviera mucho dinero, que no tuviera problemas, sino que la prosperidad de Ezequías era que Dios estaba con él y que Dios estaba a su lado y que entonces, todo lo que Dios le había dicho, Dios se lo iba a cumplir. Entonces, en el mismo verso 7, la semana pasada vimos que Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Esta parte es tremenda porque debemos recordar que el rey de Asiria era el rey más poderoso en su momento. Era el rey que de hecho se había llevado a la cautividad al pueblo del reino del norte. Y hoy lo vamos a recordar en el versículo 9 al versículo 12. Entonces vamos, segundo libro de Reyes, capítulo 18 versículo 9 dice la palabra del Señor así. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Jalal, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz del Señor su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo del Señor, había mandado, no las habían escuchado ni las habían puesto por obra. Entonces, aquí recordamos la caída de Samaria, la caída del reino del norte como una consecuencia de la infidelidad de Israel. Y es un recordatorio de lo que había pasado en el norte. Ahora, si te diste cuenta, dice que era el noveno año de Oseas cuando fue tomada Samaria y era el séptimo año y el cuarto año de Ezequías cuando Samaria fue sitiada. Entonces va a pasar un lapso de tiempo de este versículo 12 al versículo 13. Y vamos a ver, dice, a los 14 años de rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces, aquí está pasando ya un lapso de tiempo en el cual nosotros nos encontramos con que el rey de Asiria, que en este caso va a ser Sennacherib, va a subir en contra de Judá y va a buscar tomar las ciudades fortificadas. Versículo 14 dice que entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, yo he pecado, apártate de mí y haré
todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Vamos a detenernos en estos versículos. Hace una semana y de acuerdo a lo que hemos estado viendo en este resumen, lo que nosotros vimos fue que Dios prosperó a Ezequías porque Ezequías puso su confianza y su esperanza solamente en Dios. Pero ahora, cuando estamos viendo en el capítulo 18, unos versículos más adelante, y te decía yo, años después, no unos 6, 7 años después, Ezequías se ve amenazado y, y tú y yo podemos preguntarnos, oye, pero ¿no se supone que Ezequías había prosperado por donde quiera que salía? Y la respuesta es sí, Ezequías era prosperado por donde quiera que iba porque Dios estaba con él. Pero eso no lo libraba de problemas, eso no lo libraba de aflicciones, eso no lo iba a librar de este tipo de situaciones difíciles en donde se ponen a prueba nuestra fe. Y eso es algo bien interesante también para nosotros y que va en contra de la teología de la prosperidad y de pensar que si estamos con Dios, entonces nada malo debe de pasarnos y si algo malo nos pasa, si viene alguna dificultad económica, alguna dificultad física, alguna dificultad emocional, entonces es que estamos mal con Dios y hay veces que la gente nos empieza a juzgar y dice, no, y eso que está buscando a Dios, si no imagínate cómo le iría, ¿no? Y podemos recordar también el texto de Job y podemos recordar cómo es que Job es llevado a la prueba, no porque sea un hombre que esté alejado de Dios, aunque sus propios amigos lo juzgan como un hombre alejado de Dios. Entonces, cuando tú tienes pruebas en tu vida, cuando tienes dificultades, cuando tienes problemas, debes de recordar en quién has puesto tu esperanza. Y si tu esperanza está puesta en tu salud, si tu esperanza está puesta en tu economía, si tu esperanza está puesta en tus fuerzas, si tu esperanza está puesta en la ciencia o en alguna cosa de este mundo, lo que va a pasar es que probablemente tu esperanza va a estar perdida. Y no solamente probablemente, sino que además no vas a prosperar del todo. Pero si tu esperanza está puesta en Dios, el Señor te va a prosperar donde quiera que vayas, donde quiera que salgas. Eso quiere decir que aún en medio de la prueba, aún en medio de la aflicción, aún en medio de la necesidad, aún en medio de la enfermedad, Dios va a estar actuando en tu vida. Y tú y yo hemos visto que los tesoros de este mundo se corrompen, pero tú y yo buscamos hacer tesoros no de este mundo. Y eso es algo bien padre y eso es algo que debe de llenarnos de gozo, porque entonces tú y yo estamos buscando algo que no se corrompe, algo que es eterno y algo que solamente Dios puede darnos. Y Dios utiliza todas las cosas para guiarnos y para prosperarnos y para hacernos caminar con Él. Entonces, ya vimos, prosperidad no se trata de prosperidad física, sino se trata de poder descansar en el Señor, de poder saber que lo que Él ha dicho sobre nuestras vidas, Él lo va a cumplir. Entonces, aquí vemos a un Ezequías que después de 6, 7 años se ve en un problema y reacciona de una forma que tú y yo no esperaríamos que reaccione, pero que probablemente tú y yo también hubiéramos reaccionado ante este problema de la misma forma. Y es que él se ve amenazado al reino de Judá y lo que hace es mandarle un mensaje al rey de Asiria, a Sennacherib, y le va a decir,
yo me equivoqué, yo he pecado, apártate de mí y haré lo que me impongas. Y esto es algo bien triste, pero que también muchas veces tú y yo hacemos con el pecado que nos asedia o con nuestros enemigos, con las cosas que buscan alejar nuestra confianza de Dios, y es negociar con ellas. Es negociar nuestro tiempo, es negociar nuestras fuerzas, es negociar nuestra confianza. Y entonces vemos aquí a Ezequías negociando con Sennacherib, y lo que va a hacer es decirle, dime, aléjate de mí, dime, yo haré lo que me impongas. Y hay veces que preferimos tener como la fiesta, entre comillas, en paz con las personas si ya no les hablamos de Dios. O, bueno, yo ya no voy a decir nada, no voy a hacer nada. Es más, yo me voy a alejar de Dios si con eso voy a estar en paz contigo. Y fíjate, eso es lo que está haciendo aquí justamente Ezequías, negociar con Sennacherib. Y él dice, bueno, a ver, ¿qué necesitas? Y él va a decir, todo lo que me impongas. Y en el verso 15, perdón, verso 14, vemos que le impone 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. O sea, es muchísima plata, muchísimo oro, cosas que, por cierto, a la mano no tiene Ezequías. Y es que Ezequías todo lo que tenía ya lo había invertido en el reino, lo había invertido hacia Dios, o sea, sus tesoros ya no eran suyos, sus tesoros ya eran de Dios. Y entonces es interesantísimo porque Ezequías le dice, bueno, pídeme y yo te doy lo que me impongas, ¿no? Y ahora que le ha impuesto, el verso 15 y 16 son versículos tristes, porque dice que dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en dónde? En la casa del Señor y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor, oro que probablemente era el oro que había puesto Salomón, no el oro que había puesto Ezequías. Y luego dice, de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Entonces, los quiciales los había cubierto él, pero probablemente las puertas todavía eran las de Salomón, ¿no? Y vemos todo esto y podemos ver, y él está tomando de lo que es para Dios o lo que es de Dios para entregarlo a su enemigo, para que lo deje en paz. No haré todo lo que me impongas. Y tú y yo podemos pensar, ¿en dónde está la confianza de Ezequías? Y esto nos recuerda, aun cuando eres un hombre que ha puesto toda tu esperanza en el Señor, o una mujer que ha puesto toda tu esperanza en el Señor, hay momentos de dificultad en donde viene el problema, viene la ansiedad, viene el temor y pueden hacernos caer. Él nos está dando cuenta, aunque utiliza la palabra pecado, pero él no se había equivocado en confiar en el Señor. Él se estaba equivocando en querer negociar con su enemigo. Y eso es algo bien importante, porque muchas veces tú y yo queremos negociar con nuestros enemigos que se ponen en nuestra contra para conocer a Dios o para confiar en Dios. Y nuestros enemigos son los temores, la ansiedad, la enfermedad, la escasez. Y podemos pensar entonces, ah, no, es que porque me ha ido mal esta semana, entonces yo ya no voy a buscar a Dios. Y eso pasa seguido, ¿no? De repente podemos decir, no, Dios, porque entre más te busco, más mal me va. O no, Dios, porque pues yo estoy enojado contigo, porque tú no has tenido misericordia de mi vida, de mi cuerpo, de mi familia. Y aquí Ezequías está negociando con lo que no es suyo. Y a veces tú y yo también negociamos con lo que no es nuestro, sino de Dios. Y no se trata del oro o de la plata o de los tesoros. Esos son simplemente un símbolo externo de algo interno. Porque si él hubiera recordado que su esperanza estaba en el Señor,
entonces hubiera entendido, todos esos tesoros son de Dios. Ahora, ¿qué cosas son valiosas en nuestras vidas? Probablemente tú puedas decir, mi tiempo vale oro. ¿No? Y entonces ahí está tu tiempo. ¿Cuánto tiempo pasas orando o cuánto tiempo puedes dedicar al Señor leyendo la palabra o puedes dedicar para dar gloria a Dios? Y no me refiero a que te estés pasando 10 horas al día orando, a que te estés pasando 10 horas al día alabando o leyendo la Biblia, pero sí que tengas un tiempo de intimidad con el Señor porque tu tiempo vale oro, porque tu tiempo es un tesoro, porque tu vida es un tesoro. Entonces, ¿a dónde llevo mis tesoros? Y ahora, muchas veces le dedicamos más tiempo a pensar, híjoles que estoy enfermo, o híjoles que tengo esta necesidad, híjoles que no hay dinero. Y podemos estar pasando así mucho tiempo dedicándolo a lo que nos aleja de Dios y que en este momento no nos sirve. Pero también podemos pasar mucho tiempo o podemos pensar en quitar de lo que le corresponde a Dios, como también es nuestras fuerzas o como también es nuestro testimonio. Y cuando hablamos de testimonio, algo que debe de quedar claro es, no se refiere solamente a, mira, yo me quiero ver bien delante de los demás como todo un buen cristiano, sino nuestro testimonio es el servir delante de Dios. Y eso es bien importante, no servir como para los hombres, sino servir como para Dios. Porque puede ser que vayamos a la iglesia y que estemos en la congregación y que estemos haciendo cosas que se vean bien padres, pero que en nuestras casas las cosas no estén tan bien. Y entonces en lo íntimo, en lo profundo, es donde nosotros tenemos que dar nuestro testimonio. Es como en el caso de las ofrendas. Hay veces que podemos llegar a decir, no, es que yo doy mi ofrenda, es que yo doy mi diezmo, es que yo doy mi economía. Sí, pero no se trata solamente de dar lo que tú estás diciendo que das, sino de entender que eso que estoy dando es un símbolo de mi entrega al Señor. Y hay personas que todavía dicen, ¿no? A veces, yo no doy el diezmo, yo no doy la ofrenda porque lo van a malutilizar. O porque ya me lastimaron y entonces yo no quiero que nadie más me vuelva a lastimar. Y ahí debemos pensar, ¿no estoy negociando yo con mi enojo y mi frustración? ¿No estoy enojando, no estoy negociando yo con cosas que me alejan de Dios, como Ezequías estaba negociando con Sennacherib? Pero regresamos y en el verso 7, después de que Ezequías ha quitado todo esto para entregárselo a su enemigo, dice en el verso 17 que después el rey de Asiria envió contra el rey de Israel, perdón, envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsacés, perdón, al Rapsaris y a Rapsacés con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén. Y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a ellos Elaquim, hijo de Isías, mayordomo y Sebna escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller. Y les dijo el Rapsacés, digan ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Vamos a detenernos ahí. Entonces, fíjate, a pesar de que Ezequías negoció con aquello que lo estaba amenazando y le entregó lo que le pidió, lo que encontramos en el verso 17 es que de todas formas lo que lo estaba amenazando volvió y volvió para quererle quitar aún más. Y esto nos enseña a nosotros, porque significa que cuando tú y yo negociamos con nuestro temor, cuando tú y yo negociamos con nuestra duda, cuando tú y yo negociamos con aquellas cosas que buscan alejarnos de Dios y que buscan quitarnos
de la presencia de Dios y tú y yo decimos, bueno, está bien, no voy a buscar a Dios en estos días porque entiendo que hay cosas que pudieran parecer más importantes. Lo que va a pasar es que después esas cosas que pudieran parecer más importantes van a volverse aún más importantes. O sea, siempre vamos a tener algo urgente que va a buscar alejarnos de Dios. Siempre vamos a tener un temor o siempre vamos a tener una emoción, una necesidad que pareciera que es más urgente que ponernos delante del Señor. Y es que a veces también leer la Biblia es difícil. Y es que a veces orar también es difícil. Y es que a veces agradecer a Dios porque Él nos ha coronado de favores y misericordias es difícil cuando estamos pasando tiempos duros. Y aquí entonces, fíjate, si dejamos que nuestros corazones dejen de estar agradecidos con Dios, si dejamos que nuestro pensamiento de, ay, es que porque nos lastimaron antes, entonces ahora ya no doy, empezamos a provocar que más adelante dejemos de hacer más cosas que nos acercan a Dios y que son muestras de que le servimos. Puede ser que tú estés diciendo, no, es que ahora ya no le sirvo a Dios porque ya me canso más rápido o porque ya tengo menos tiempo o porque tengo menos fuerzas o antes sí podría porque pues yo tenía más ánimo. Y aquí es, ok, no puedo servirle de la misma forma. No puedo hacer las mismas cosas, pero puedo servir a Dios con la misma intensidad en una forma distinta. Señor, muéstrame cómo servirte. Señor, muéstrame cómo amar a tu iglesia. Señor, muéstrame cómo caminar glorificando tu nombre. Porque si no va a pasarnos así. Primero va a ser así de, ah, no, pues es que ya entregué y ya negocié con lo que me estaba buscando alejar de Dios y ya, pues ya estoy negociando, ya arreglé, ya no me va a molestar y vamos a estar bien. Y lo que va a pasar va a ser lo mismo que pasa aquí con Sennacherib y Ezequías, que Sennacherib dice, bueno, ya recibí lo que te pedí, ahora quiero más y manda al Tartán, que sería su general, a Rapsaris, que sería el jefe del ejército, por así decirlo, o de los eunucos, perdón. El Rapsaris era el jefe de los eunucos y el Rapsacés, que era el jefe de los coperos, o sea, era el hombre de mayor confianza de este rey de Asiria, Sennacherib, ¿no? Y entonces manda a estos tres a hablar con Ezequías y vamos a ver qué es lo que está diciendo, ¿no? Entonces, el Rapsacés, el jefe de coperos, habla con los enviados de Ezequías y en el verso 19 les dice, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Porque resulta que entonces lo que está haciendo en este momento Ezequías es, no vamos ya a negociar más con estos que están buscando quitarnos nuestra paz. No vamos a negociar más con estos que están buscando robarnos. No vamos a negociar más con estos que quieren ponernos miedo, que quieren alejarnos de Dios. Vamos a confiar en el Señor. Y fíjate, después de que había resbalado Ezequías, otra vez vuelve a confiar en el Señor, ¿no? Y entonces ellos se dan cuenta y el jefe de coperos lo que dice es, a ver, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? Y sabes, muchas veces así van a venir los problemas, muchas veces así van a venir las necesidades, muchas veces así van a venir las cosas que buscan alejarnos de Dios y te van a decir, a ver, ¿en qué te estás apoyando? Verso 20. Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Mas ¿en qué confías que te has rebelado en contra de mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare
enterrará por la mano y la traspasará. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Fíjate, le dice, a ver, si estás confiando en el faraón, en el rey de Egipto, pues es un palo roto. O sea, lo que va a pasar es que cuando te apoyes y recargues todo tu peso, te va a traspasar la mano. No sirve confiar en el faraón. Verso 22. Y si me dicen, o si me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adorarán en Jerusalén? Ahora pues yo te ruego que des renes a mi señor el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos. Tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues puedes resistir o cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora sin el Señor en este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. No, me llama mucho la atención todas las palabras de Rapsacés, porque fíjate, se da cuenta de que la confianza de Ezequías, el rey de Judá, ya está puesta nuevamente en el Señor, y de que entonces Él está guiando a todo el pueblo del reino de Judá a confiar en el Señor, y empieza a gritar, ¿no? Y empieza a decir, dices, pero son palabras vacías, que tienes consejo y fuerzas para la guerra. Y le va a estar haciendo burla. No sé si te diste cuenta, pero parte de su burla es, yo te ruego que me des renes y yo te daré 2000 caballos y tú puedes dar jinetes para ellos. O sea, ahí se está burlando del ejército de Judá y le está diciendo, mira, para que se vea más pareja la batalla, o sea, yo sé que no tienes los suficientes jinetes, los suficientes hombres para dar para 2000 caballos, para que tengas 2000 hombres de guerra a caballo. No tienes. Pero vamos a imaginarnos que sí, si los juntas, yo te doy los caballos. Pero sé que no, ¿cómo vas a poder resistir al menor de los siervos de mi señor? No vas a poder. Y dice, ahora, ¿confías en el rey de Egipto, en Faraón? No te va a servir. Y si me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, pues no es ese Dios al que le han quitado los lugares altos. Y es que justamente ellos lo que pensaban, los asirios, era que los dioses necesitaban tener un altar en cada lugar donde se adoraran. Y entonces la reforma que había hecho Ezequías había quitado todos los lugares altos, todas las formas de adoración distintas a lo que Dios había mandado, y el único lugar que había dejado era en Jerusalén, en donde estaba el templo, ¿no? Y entonces lo que había dejado era el lugar como Dios había mandado que se le adorara, en donde Dios había mandado que se hicieran sacrificios. Ezequías había hecho esa reforma para que pudieran encontrarse con Dios todos los del pueblo de Judá. Y vimos que mandó cartas para que todo mundo pudiera ir y tomar la Pascua y pudiera adorar al Señor, aun los que habían quedado del cautiverio del reino del norte. Y entonces aquí le hace una pregunta. ¿Acaso estás confiando en Dios? ¿Solo es un Dios? ¿Acaso crees que ese Dios va a poder? ¿No? Y entonces, todavía, para engañar más al pueblo, en el verso 27 25 les dice, ¿acaso he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Y cuando tú y yo leemos Jeremías, podemos ver que Jeremías había estado advirtiendo, perdón, a Isaías. Vemos que Isaías había estado advirtiendo
sobre lo que iba a pasar con el pueblo si no se arrepentía. Entonces, fíjate, puede parecer que es de parte de Dios, puede buscar parecer que es de parte de Dios, pero no es de parte de Dios. Dios no lo había mandado. Y hay veces que vienen situaciones que te vienen a decir, hey, ¿tú crees que si Dios estuviera contigo, Dios permitiría que te pase esto? ¿Dios permitiría esta enfermedad? ¿Dios te permitiría estar en esta necesidad? ¿Dios te permitiría estar en esta dificultad? Dios ya no está contigo. Dios me ha mandado a castigarte. Y hay veces que vienen así, pensamientos, que vienen situaciones, y tú y yo debemos de estar confiando en lo que Dios nos ha dicho y debemos de tener un canal de comunicación abierto con Dios, porque si no vamos a ser engañados. Este hombre, el Rabsacés, está buscando engañar al pueblo de Judá. Ahora, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Verso 26. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna, hijo a Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, que era lo que hablaban los asirios, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. O sea, ellos lo que quieren es no hables para que en el idioma de Judá para que te entienda la gente que está acá atrás, porque está escuchando y les va a dar miedo, ¿no? Y entonces, háblanos en tu lengua. Verso 27. Y el Rabsacer les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con ustedes. Entonces el Rabsacés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo, oigan la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no los engañe Ezequías, porque no los podrá librar de mi mano y no les haga Ezequías confiar en el Señor, diciendo, ciertamente nos librará el Señor y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchen Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, hagan conmigo paz y salgan a mí y coma cada uno de su vid y de su higuera y beba cada uno las aguas de su pozo hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la suya, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y vivirán y no morirán. No oigan Ezequías, porque los engaña cuando dice, el Señor nos librará. Híjole, esta parte se pone buena, ¿no? Porque entonces estos tres hombres enviados del rey Ezequías le dicen, no, no nos hables en lengua de Judá, no nos hables en hebreo, háblanos en tu lenguaje, te entendemos perfectamente. Y te diste cuenta lo que intentó hacer el Rapsacés. Les dice, ¿acaso solamente me ha enviado mi señor a hablar con ustedes y su rey? Que escuche todo el pueblo. Y entonces lo que está buscando es hacer más grande el temor, no dentro del pueblo, con una noticia que el día de hoy tú y yo sabemos que es una noticia falsa, pero que es una noticia de alarma, de miedo. Hace unos años vimos el efecto de noticias falsas en el oriente de la Ciudad de México, ¿no? Cuando de repente había un grupo de personas que se suponía que iban por los poblados o por las ciudades robando, saqueando y todo el mundo era, ahí vienen, ¿no? Y gritaban y cerraban los negocios. Nunca supimos quién venía, pero todo el mundo se llenó de temor. Hace unas horas, por ejemplo, estaba yo leyendo noticias y decían que en la Ciudad de México el día de hoy iba a haber una gran tormenta, tremenda, terrible, ¿no? Que iba a abarcar la Ciudad de México, el Estado de México, gran parte de la zona conurbada y me dio mucho temor.
¿no? Y te da temor muchas veces ese tipo de noticias. ¿Y en dónde pones tu confianza? Hay veces que te da temor cuando viene un mal diagnóstico a tu vida, o cuando viene una necesidad, o cuando viene un problema. Y, y sabes, esas malas noticias o esos enviados de tu enemigo vienen a golpear no solamente tu mente y tu corazón, sino también a los tuyos. Empiezan a robarle la paz a los tuyos. Empiezan a robarle la paz a aquellas personas a las cuales tú les estás diciendo vamos a confiar en Dios. ¿Y cómo podemos verlo? Pues justamente Rapsacés empieza a decir, bueno, yo voy a hablar con todo el pueblo y empieza a decirles, ¿no? No escuchen a Ezequías, fíjate, no escuches a aquel que te incite a confiar en Dios. Pregunta, ¿Ezequías les estaba mintiendo? Respuesta, no. Pero nuestro enemigo sabe cómo debilitar nuestra fe y sabe muchas veces dónde darnos, sabe darnos en el lado flaco, sabe en dónde está nuestro hígado, sabe dónde está eso dentro de nosotros que nos duele más. Y entonces él está golpeando ahí el Rapsacés y les dice, no los engañe Ezequías, no los haga confiar en Dios porque no los librará el Señor y esta ciudad será entregada. No escuchen a Ezequías, mejor hagan paz conmigo. Y eso es lo que quiere nuestro enemigo, que nos alejemos de Dios y que pensemos que lo que este mundo nos ofrece o que pensemos que lo que esta vida nos ofrece es lo mejor que podemos tener y que puede suplir lo que Dios nos ha ofrecido o lo que Dios ya nos ha dado. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. O sea, tú y yo tenemos una paz que sobrepasa este mundo, que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa aquellas cosas que puedan estar pasando en nuestras vidas. Mi paz no está fundada en mi salud, en mis fuerzas, en mi economía. Mi paz está fundada en que si yo estoy con Dios, Dios usará todas las cosas para que yo esté con Él y Él va a caminar a mi lado. Y en medio del valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque su vara y su callado me infundirán aliento. Mi confianza no está en que yo tenga posesiones. Mi confianza debe de estar en que yo soy de Dios y todo lo que tengo es suyo, porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Eso es lo que dicen los salmos. Y eso es algo que yo he confiado y que yo he dicho, Señor, eso es verdad, entonces yo soy tuyo y los míos son tuyos y mi economía es tuya y mi cuerpo es tuyo y mi salud es tuya y tú puedes hacer lo que quieras conmigo y voy a estar confiado en ti. Pero aquí viene el mensajero de nuestro enemigo a decirnos, oye, ¿y si te enfermas, a poco crees que Dios te va a ayudar? Oye, ¿a poco crees que Dios va a suplir para todas tus necesidades? ¿Ya viste tu economía? ¿Ya viste todos los problemas que hay ahorita por las situaciones que estás viviendo? ¿Ya viste todo lo que está mal en tu vida? No le hagas caso a Dios. Y si alguien te predica de Dios o si alguien te lleva a confiar en Cristo, no hagas caso. No hagas caso de tu identidad. Es más, mira, yo te propongo algo. Hagamos las paces. Y si tú haces las paces conmigo, vas a salir, vas a comer de tu vid, de tu higuera, vas a vivir de las aguas de tu pozo, hasta que yo te lleve a una tierra como la tuya, tierra de grano y de vino, de pan y de viñas, de olivas, de aceite, de miel, y vivirán y no morirán. ¿A poco crees que los asirios sí eran tan buenos? El enemigo de nuestras almas tampoco lo es, y busca engañarnos. Y busca engañarnos para hurtar, matar y destruir nuestras vidas. Y entonces
Verso 33 dice que acaso, bueno, va a seguir preguntando el Rabsacés y va a decir, ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amad y de Ardad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim, de Ena y de Iva? ¿Pudieron estos librar Samaria de mi mano? Acuérdate, Samaria era la capital del reino del norte. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras han librado su tierra de mi mano para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Y aquí cometió un gran error el Rabsacés. Comparó al Señor de Israel con los dioses de los pueblos de esa tierra. Y dice, ¿a poco todos estos dioses pudieron librar a Samaria? Ustedes saben lo que pasó con el reino del norte. ¿No? Y entonces, ¿a poco creen que un solo Dios va a poder librarlos de mí? ¿A poco creen que solo Él va a poder hacer algo en contra de nosotros? Verso 36. Pero el pueblo cayó y no les respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondas. Algo bien importante aquí es, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? ¿Qué te ha mandado? Y parte de lo que Dios nos ha mandado es a no pelear con nuestras fuerzas, a no responder a nuestra manera, sino a llevar a Dios todo lo que tú y yo estemos viviendo. Entonces les dice, no les respondan. Verso 37. Entonces Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras de Rabsacés. Todo el pueblo escuchó, pero nadie contestó. Y ahora van con el rey y le llevan este mensaje. Capítulo 19, versículo 1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa del Señor. Fíjate, cuando escuchas todos los ataques, cuando escuchas todo lo que se te ha dicho, cuando escuchas que Dios no va a hacer nada por ti, que va a ser inútil su ayuda, que no funciona de nada tu confianza en el Señor, debes de hacer lo mismo que hizo Ezequías, entrar en la casa del Señor. O sea, entrar en intimidad con Él, orar a Él. Y después de eso dice verso 2 que envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este es el día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales el Señor tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías les respondió. Así dirán a su Señor. Así ha dicho el Señor. No teman por las palabras que han oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga a espada. Y regresando el Rabsacés halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis y oyó decir que Tiarca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, así dirán a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien confías para decir, Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han dicho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Harán, Resef y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Serfaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después de que las hubo leído, subió a la casa del Señor y las extendió Ezequías delante del Señor.
Y oró Ezequías delante de Dios diciendo: Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Dios, tus ojos y mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora, oh pues, Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Señor, eres Dios. Fíjate todo lo que ha pasado en estos versículos que hemos leído. O sea, Dios está escuchando la oración de Ezequías después de que entra a la casa de Dios y ora y envía mensajeros al profeta Isaías, que por cierto, esto lo puedes leer en los capítulos 36 y 37 del libro del profeta Isaías, toda esta situación y habla muy parecido de lo que estamos viendo. Y lo que vemos es aquí, Ezequías dice, quizá oirá Dios lo que han hablado de él. Y si te diste cuenta, está hablando de que blasfemaron al Dios viviente. Y entonces Dios le responde, ¿no? Y Dios va a responderle y le dice, no temas por las palabras que has oído. Y muchas veces así pasa. Vienen problemas, vienen situaciones, vienen necesidades y Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Pero a pesar de que Dios te responde, también vuelve la amenaza. Y el Rapsacés manda este mensaje de no te engañe tu Dios, dando patadas de ahogado, dando más mentiras, porque nuestro enemigo no nos va a dejar tan fácil y va a seguir atacando nuestra mente, nuestros pensamientos. Va a seguir buscando alejarnos de Dios. ¿Y qué pasa cuando tengo más temor, cuando tengo más duda, cuando tengo más ansiedad, a pesar de que Dios me ha dicho que no tema? Verso 10 verso 15 del capítulo 19 del segundo libro de Reyes dice que oró Ezequías delante del Señor. O sea, que tú y yo tenemos que orar aún más. Y entonces habla de que él envió a blasfemar al Dios viviente y, y le pide algo a Dios. Verso 16: Inclina, oh Señor, tu oído y oye, abre, oh Señor, tus ojos y mira. Y entonces tú y yo tenemos que pedirle al Señor que Él actúe en nuestras vidas cuando Él está actuando en nosotros y Él nos ha dicho que Él está con nosotros y que Él no nos dejará. Verso 18 cuenta cómo es que los asirios echaron a los dioses de las naciones al fuego. ¿Por qué? Porque ellos no eran dioses. Y esta parte es bien interesante. O sea, los ídolos no eran dioses, eran obra de manos de hombres, de madera o piedra, y por eso los destruyeron. Verso 19: Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de tu mano, perdón, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho el Señor Dios de Israel: Lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que el Señor ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén, a quien has vituperado y blasfemado, y contra quien has alzado la voz y levantado en alto tus ojos, contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado al Señor y has dicho: Con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes y a lo más inaccesible del Líbano. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos, me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feroces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas, he secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice?
y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora que lo he hecho venir y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acabados y confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo y como hortaliza verde, como hemo de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Este año comerás lo que nacerá de suyo, y el segundo lo que nacerá de suyo, y el tercero sembrarás y segarás y plantarás viñas, y comerás el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Señor. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y se volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Fíjate, todo lo que va a pasar con este rey de Asiria. Él está pensando en amenazar a Judá, él está pensando en conquistar. Él dice: no, no confíes en Egipto, tu mano va a ser traspasada si confías en él. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el rey de Judá lleva delante de Dios lo que han dicho en su contra, Ezequías no dice: Dios, fíjate lo que están diciendo contra de mí. No, Ezequías lo que dice es: están vituperando en tu contra, están diciendo cosas malas de ti. No creen en ti como Dios, no creen en ti como el que puede salvarme, no creen en ti y no creen en tus palabras y nos llaman a desconfiar en ti. Y él ora y le pide a y le pide a Isaías que ore con él y que le pida a Dios. Y lo que pasa entonces es que Dios responde. Y eso es algo bien padre, porque si tú te estás dando cuenta, estos capítulos 19 y 20 nos están dando los pasos para tratar con la ofensa, con el pecado, con la tentación. Cuando venga la dificultad, cuando venga la ofensa, cuando venga el pecado, cuando venga la tentación, debemos de llevarlos en oración a Dios. Debemos de ir a Dios, orar a Dios. Debemos de compartir la petición de oración con las personas que sabemos que nos van a acercar a Dios, como lo hizo Ezequías con Isaías. Y después seguir orando a Dios y Dios va a responder. Me gusta cómo le dice Dios a través de Isaías a Sennacherib. ¿No? Le dice: a ver, tú piensas que tú eres el que puede secar el Nilo, que tú piensas que puedes hacer las cosas así que nadie más ha hecho. Y le dice: ¿nunca has oído? Yo lo hice. Desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Es más, yo te he usado a ti, pero por lo que dijiste, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi frenillo en tus labios. Le dice: tú eres una bestia para mí, tú eres un animal para mí. Y después de esto, me encanta ver cómo él dice:
yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Sabes? Si Dios nos ha cuidado, si Dios tiene cuidado de nosotros, es por amor a sí mismo y por amor a su Hijo Jesucristo. Ahora ya no es David su siervo, sino es la obra de Cristo la que nos salva. Ya no es la promesa que Dios había hecho con David, sino ya es la obra de Cristo que nos ha salvado. Y entonces tú y yo podemos tener situaciones el día de hoy o en nuestras vidas el día de hoy. Pueden ser físicas, pueden ser emocionales, pueden ser económicas, que nos estén diciendo que no confiemos en Dios. Y viene un problema sobre otro y una necesidad sobre otra. Y puede ser que de repente digamos, híjole, pero es que ¿cómo voy a confiar en Dios si las personas que debían de llevarme a Dios me lastimaron? Si la situación que estoy viviendo está lejos de solucionarse. Y lo que Dios te dice es, yo te ampararé por amor a mí mismo y por amor a la obra de mi Hijo Jesucristo. Y entonces tú y yo debemos de confiar en el Señor. Y así como esa misma noche salió el ángel del Señor y fíjate, mató a 185,000 asirios. ¿Cómo? No lo sabemos, pero fueron muertos 185,000 asirios que eran enemigos del Señor. Así Dios va a actuar en misericordia a nuestras vidas. Eso no significa que Dios nos va a dar 1,000,000 de pesos, pero puede ser que el Señor nos enseñe mejor administración de nuestra economía a través del problema y a través de la necesidad. Eso probablemente no te va a sanar milagrosamente, pero te va a dar la seguridad de que tú estás caminando en el Señor y de que la vida en este mundo no es eterna, pero de que después de esta vida y después de la muerte hay vida y vida eterna cuando estás en Cristo Jesús. Y entonces vas a poder caminar en este mundo puestos los ojos en Jesús y en la eternidad, y ya no pensando en que esto es todo lo que tenemos. Y vas a poder descansar sirviendo al Señor, amando al Señor, confiando en el Señor y viendo que todo lo que el Señor te ha dado, Él lo hace prosperar. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.